Buenos días, estimados estudiantes. Siempre para mí es un gusto enorme poderme dirigir a ustedes. Gracias por su atención. Este día vamos a trabajar un poquito acerca de las sociedades anónimas. Realmente, hablar de las sociedades anónimas es un tema muy complejo. Recordemos que hemos venido en este tiempo atrás hablando de lo que son las sociedades de personas. Hoy vamos a entrar a lo que son las sociedades de capital. Las sociedades de capital, a diferencia de las sociedades de personas, no se vinculan por la confianza personal. Decíamos que en las sociedades de personas son intuito personae y el vínculo de la confianza es precisamente el objeto primordial para asociarse. Hoy estamos en presencia de un tema totalmente diferente, olvidémonos de aquello y vamos a pensar por un momento a qué se refiere lo que es las sociedades de capital. ¿Cómo se constituyen? ¿Qué requisitos deberán llenar? Si siguen la misma línea en cuanto a su creación, modificación y fundación. Hoy vamos a aprender qué es una sociedad anónima, cómo se constituye y qué requisitos debe llevar esta. Las sociedades anónimas se pueden definir como aquellas sociedades de capital en que los socios responden de manera limitada hasta por el importe de su aportación. Repitiendo esta idea, la sociedad anónima es entonces aquella sociedad de capital en la que los socios van a responder de una manera limitada hasta por el monto de sus aportaciones. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que son una especie de protección. Este tipo de sociedades anónimas protegen a los socios en cuanto a su patrimonio personal. Y a la hora de responder ante sus obligaciones sociales frente a los acreedores, lo hacen de manera limitada hasta por el monto de su aportación sin tocar el patrimonio personal de los socios. Ahora bien, ¿cómo se constituyen estas sociedades? Realmente, todas las sociedades se constituyen, modifican, disuelven y liquidan por escritura pública. Todas, así se fusionan, se transforman, se constituyen, es por escritura pública. Las sociedades de capital se dividen en sociedades anónimas y en sociedades en comandita por acciones. Hoy vamos a centrar el estudio a lo que es la sociedad anónima. ¿Cómo se constituye una sociedad anónima en nuestro país? Realmente todas las sociedades se someten al inicio a los mismos requisitos, es decir, se constituyen por los mismos requisitos señalados para todas en el artículo 22, más los requisitos especiales de cada una de ellas. En el caso de la sociedad anónima, se puede constituir en función de su capital de dos modos, es decir, sociedad anónima de capital fija y sociedad anónima de capital variable. Cuando hablamos de la sociedad de capital fijo, esta se tendrá que remitir a una serie de requisitos especiales propios del capital fijo, propios de este régimen. Y algunos de estos requisitos, por ejemplo, ¿para qué distinguir entre si va a ser de capital fijo y de capital variable? Es porque es necesario que a la hora de hacer un aumento o una disminución del capital, se sepa cuáles van a ser las formalidades a seguir. Es decir, que la incidencia de determinar si es de capital fijo o de capital variable se va a ver reflejado en los aumentos o disminuciones de capital. Ahora bien, si es de capital fijo, uno de los requisitos a los que se somete es que el acuerdo se tiene que tomar en Junta General Extraordinaria. Eso por una parte. Por otro lado, también se deberá tomar con el voto de las 3/4 partes de los socios. Otro requisito es que se deberá hacer el aumento o disminución en escritura pública, que se deberá inscribir en el registro de comercio, que se deberá mandar a publicar. Entonces, todo esto en función al aumento o disminución del capital, lo cual
No sucede cuando desde el inicio las sociedades se someten al régimen de capital variable. Cuando desde el inicio se someten al régimen de capital variable, no necesitan hacer todas estas formalidades a la hora de aumentar o disminuir su capital, porque como su lema lo dice, capital variable, la sociedad está expuesta a aumentar o a disminuir su capital en cualquier momento, sin que por ello se tenga que llenar esta serie de requisitos que sí se exigen para aquellas que son de capital fijo. El régimen de capital variable lo tenemos relacionado en el artículo 306 del Código de Comercio, en donde claramente establece que las sociedades que opten por este régimen tendrán que agregar a su denominación la palabra capital variable o su abreviatura CB. Entonces, para el caso de las sociedades anónimas, tendría que ser. Recordemos que las sociedades anónimas se constituyen bajo denominación. Esto significa que podrá llevar después de su denominación, agregando, según el régimen de la sociedad anónima, la palabra sociedad anónima o su abreviatura SA. Y el régimen de capital variable, por otro lado, señala que deberá agregar la palabra capital variable o su abreviatura CB. Significa entonces que si la sociedad es anónima y es de capital variable, de ahí sale aquella famosa frase que nosotros vemos en muchas sociedades en nuestro país que se llaman, para poner un ejemplo, ¿verdad? Las maravillas SADCB o las maravillas Sociedad Anónima de Capital Variable. Este sería un ejemplo. Las maravillas o la fabulosa sería el nombre llamado, en el caso de las sociedades de capital, denominación, que es la denominación, no tiene ninguna limitante, puede ser de fantasía, puede ser alusiva a lo que los socios prefieran, pero deberá llevar la modalidad de que no se parezca o sea distinta de cualquier otra. Así lo establece el artículo 191 que regula las sociedades anónimas. Se constituyen bajo denominación social a la que se le deberá agregar la palabra sociedad anónima o su abreviatura SA. Y el régimen de capital variable agrega la palabra de capital variable o su abreviatura CB. En ese sentido, la denominación para una sociedad anónima de capital variable quedaría los famosos Sociedad Anónima de Capital Variable, o le podríamos poner los triunfadores SADCB, es decir, denominación de fantasía, sociedad anónima y régimen que sería capital variable. En este orden quedaría compuesta la denominación de lo que sería una sociedad anónima. También se dice que se dividen en las sociedades anónimas precisamente en función siempre del capital, se dividen en sociedades de capital fijo, que les decía que se someten a otro tipo de requisitos, y a las de capital variable, que acabo de explicar. Otra clasificación sería, básicamente, en cuanto a este tipo de sociedades, hay que tener en cuenta que por ser de las que más se utilizan en nuestro país, tendríamos que saber cuáles son los requisitos especiales que deberá llevar. Bueno, los requisitos que lleva toda sociedad son los que están plasmados en el artículo 22 del Código de Comercio, y es que se realiza por escritura pública, que deberá, y enumera precisamente desde el artículo 1 hasta el artículo 22. Entonces, pero los requisitos, esos son los generales a cualquier sociedad. Los requisitos especiales los tenemos regulados en el artículo 194. Y es que cuando hablamos de los especiales son aquellos que no pueden faltar y que distinguen a esta sociedad de otras. Tan es así, y cuando les ponía el ejemplo que les decía SADCB, la omisión del requisito sociedad anónima o la abreviatura SA hará responder a los socios de manera ilimitada y solidaria. Esto trae una repercusión enorme en materia patrimonial,
Entonces, es por ello que debemos ser muy cuidadosos a la hora de optar por este régimen y a la hora de establecer los detalles o requisitos que las leyes establecen que deberá llevar en razón de su denominación. Ahora, la sociedad anónima también se divide, digámoslo así, en dos grandes clases, como son las sociedades anónimas de fundación simultánea y las sociedades anónimas de suscripción pública. Un ejemplo sencillo pero muy claro de lo que es la fundación simultánea son los bancos. Estos tienen ciertos requisitos especiales que no obstante se constituyen bajo la modalidad de la sociedad anónima, pero lo hacen bajo la fundación simultánea. Entonces, ellos se someten a la oficina del Estado que ejerce la vigilancia y a la hora de constituirse, pues se constituyen por escritura pública, se someten a los requisitos del Código de Comercio, pero elaboran un proyecto que viene siendo como un programa, se levanta en acta notarial y se envía para que sea, se deposita para que sea supervisado por las oficinas que ejercen la vigilancia del Estado y le den la aprobación, quienes me imagino que investigan y supervisan que estén llenando los requisitos legales del Código de Comercio. Otra modalidad de este tipo de sociedades anónimas por fundación simultánea viene siendo aquello de que a la hora de que se presentan los requisitos y el programa, si van a haber aportes en especie, este tipo de aportes deberá hacerse un valúo pericial por parte de la oficina que ejerce la vigilancia del Estado y dará el aval, dará el valúo correcto o supervisará el valúo presentado por los fundadores para aceptar ese tipo de aportes en especie que están presentando. Como les decía, en realidad la fundación simultánea, la sociedad anónima por fundación simultánea lleva requisitos muchísimo más rigurosos y por eso les ponía el ejemplo del banco. Ahora, las que son sociedades anónimas por suscripción pública, con estas siempre se constituyen por escritura pública, pero se deberá estar a los requisitos establecidos en el artículo 194 del Código de Comercio. El artículo 194, ¿qué es lo que establece como requisitos especiales? Primero, la forma en que se van a suscribir las acciones. Segundo, el monto y el plazo de cómo se van a pagar las aportaciones. Tercero, la finalidad. Cuarto, cómo se van a hacer las juntas ordinarias, cómo se van a celebrar las juntas extraordinarias, cómo se van a convocar, cómo se va a realizar la convocatoria a este tipo de sociedades anónimas, quiénes van a ser los que los van a representar, cómo se van a hacer los aumentos o disminuciones del capital. Esta serie de requisitos está planteados uno a uno en el artículo 194 del Código de Comercio. Y en cuanto al capital, vale la pena decir, respecto al capital, cómo está constituido el capital de las sociedades anónimas, pues se constituye por partes alícuotas denominadas acciones. Quiero decirles de que esto es un complemento al guión de clase que yo les he subido y que en el que desarrollo con mayores detalles el caso o ejemplos de sociedades anónimas, lo decía, por suscripción pública, son casi la mayoría que conocemos en nuestro país, todas aquellas que dicen SADCB. ¿Por qué? Porque estas ofrecen muchas ventajas. Las sociedades anónimas, ¿por qué no decirlo?, son de las más utilizadas en este país, en El Salvador y en el mundo entero, me atrevería a decir, en muchos países, por los requisitos que se establecen y por la apertura que le da a los accionistas en cuanto a la toma de decisiones y a la administración. Recordemos que una de las ventajas, y con esto voy a ir terminando, que tienen las sociedades anónimas es que no necesariamente deben ser los socios los que administren o trabajen dentro de la sociedad, sino que ellos se reservan el derecho de tener sus propios personal administrativo capacitado, especialistas que no siendo socios les pueden generar mejores resultados a los accionistas o socios de una sociedad anónima de capital variable.
Ello conlleva, por supuesto, a que los libros de control que las sociedades anónimas tienen sea o se obtengan mejores resultados. Dentro de estos libros yo les pudiera mencionar que llevan las sociedades anónimas, yo les pudiera mencionar los libros de contabilidad, los libros de juntas generales de accionistas, los libros donde van los estados financieros, los libros de actas de junta directiva. Entonces, en este caso, y creo que va a ser objeto de otro video, vamos a tratar a lo mejor lo que es el gobierno y la administración de las sociedades anónimas. Espero que este aporte les guste, que les sea útil y que sea un complemento para el guión de clases que he preparado y he desarrollado para ustedes. Muchas gracias.